Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Mi nombre es Clara Álvarez y, esa noche, Sevilla me parecía más pequeña que nunca. Las calles del centro estaban llenas de turistas, de luces colgando entre balcones y del aroma dulce de las castañas asadas. Pero yo no veía nada de eso. Solo miraba hacia adelante, con la mano aferrada a la maleta que llevaba todo lo que me quedaba de una vida que quería enterrar para siempre. Había tomado la decisión esa misma tarde, después de una llamada que me dejó sin aliento. No quería explicaciones, ni despedidas. Cuanto menos supiera la gente, mejor. Mi destino, Valencia. Mi plan, desaparecer sin dejar rastro. Apuré el paso por la avenida de la Constitución, intentando esquivar grupos de jóvenes que reían y bebían, como si el verano nunca fuera a terminar. Sentía que cada mirada podía reconocerme, que cada sombra podía ser él, y esa sensación me obligaba a avanzar aún más rápido. Y entonces ocurrió. Un chasquido seco, un instante de silencio absoluto, y la ciudad se apagó. Todas las farolas, todos los escaparates, todos los bares quedaron sumidos en la más completa oscuridad. La música se detuvo de golpe, como si alguien hubiera arrancado el cable que mantenía vivo el corazón de Sevilla. No, no ahora, susurré, sacando mi móvil del bolso. La pantalla parpadeó, mostrando un 1% de batería antes de apagarse definitivamente. La gente comenzó a murmurar, algunos encendieron linternas de sus teléfonos, otros gritaban buscando amigos o familiares. Yo me quedé quieta, intentando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Pero cada callejón parecía más estrecho, cada esquina más amenazante. Me giré, buscando una salida hacia la estación, y en medio del murmullo escuché algo que hizo que el tiempo se detuviera. ¿Clara? Mi nombre, pronunciado con una voz grave, llena de sorpresa, y de algo más que no supe identificar. No podía ser. Giré lentamente y a unos metros, vi una silueta iluminada apenas por la luz temblorosa de una linterna pequeña. Él dio 2 pasos hacia mí, y la penumbra reveló un rostro que creía haber olvidado. Diego Martín. «Eres tú», dijo, y en su voz había una mezcla de alivio y desconcierto. No puedo creerlo. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era el momento ni el lugar para reencontrarse con alguien de mi pasado. Y, sin embargo, ahí estaba él, mirándome como si nunca me hubiera perdido de vista. «Ven, aquí no es seguro», añadió, extendiendo una mano. Y yo, sin entender por qué, en vez de huir, dudé. Me quedé inmóvil, con la mano aún apretando la maleta como si fuera mi única protección. La oscuridad lo envolvía todo, y solo la luz temblorosa de la linterna de Diego dibujaba su silueta. El resto eran sombras y murmullos, un mar de desconocidos atrapados en el mismo apagón. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó, acercándose lentamente, como si temiera que fuera a desaparecer si daba un paso en falso. No supe qué responder. Mi primera reacción fue levantar la barbilla, intentando mostrar seguridad, aunque por dentro sentía un torbellino. «Estoy, de paso», murmuré, evitando su mirada. Él ladeó la cabeza, estudiándome en silencio. Siempre tuvo esa manera de observar, como si quisiera leer lo que no se decía. «¿De paso?», repitió. «En medio de la noche, con una maleta, y justo durante un apagón. Suena más a huida que a paseo». Ese comentario me pinchó el orgullo. «No tienes derecho a hacer preguntas», contesté, dando un paso atrás. Pero el retroceso me llevó a chocar contra un grupo de personas que, sin querer, me empujaron hacia él. Sus manos me sujetaron por los brazos, firmes pero cuidadosas. En la penumbra, pude ver sus ojos, el mismo tono cálido de hace 20 años, pero ahora con algo distinto, un peso que no estaba antes. «No voy a hacerte daño, Clara. Solo quiero que estés a salvo». No sé qué fue, si su voz tranquila en medio del caos, o el hecho de que la oscuridad hacía imposible ver a dónde ir, pero acepté cuando me dijo: «Vamos, conozco un camino más despejado».
Caminamos juntos por calles secundarias del barrio de Santa Cruz. El sonido de nuestras pisadas resonaba en el empedrado, acompañado del murmullo lejano de la multitud. Diego avanzaba con seguridad, iluminando apenas el suelo delante de nosotros, y yo me preguntaba cómo podía estar tan sereno. ¿Vives aquí?, pregunté, intentando distraerme. Desde hace unos años. Trabajo en un estudio de arquitectura cerca de la catedral, respondió, sin dejar de mirar hacia adelante. Pero no pensé que volvería a verte así. Hubo un silencio. Me mordí el labio, queriendo preguntar tantas cosas y al mismo tiempo, nada. Pasamos junto a una pequeña plaza donde unos niños jugaban con linternas como si fuera un juego improvisado. Me detuve un momento, observando las luces moverse entre risas. Diego también se detuvo, pero su mirada estaba en mí. Siempre fuiste así, dijo de pronto. Te detenías para mirar cosas que otros pasaban por alto. Ese comentario me desarmó. No era un halago común, era un recuerdo de alguien que realmente me conocía. Seguimos caminando hasta llegar a una iglesia románica, cerrada por la noche. Sus paredes antiguas parecían absorber la poca luz que nos rodeaba. Nos sentamos en un banco de piedra frente a la fachada. Podrías esperar aquí hasta que vuelva la luz, sugirió. Negué con la cabeza. Tengo que llegar a la estación. No vas a llegar sola en esta oscuridad, replicó con calma. Además, creo que hay cosas que deberíamos hablar. Ese hablar sonó demasiado serio. Me giré hacia él, a punto de negarme, pero fue entonces cuando hizo algo que me dejó sin palabras. Se quitó la chaqueta y, sin preguntar, la colocó sobre mis hombros. El calor del tejido contrastaba con el fresco de la noche, y su gesto me confundió más de lo que quería admitir. Hace frío, dijo simplemente. Me quedé mirando la puerta cerrada de la iglesia, sin saber si el temblor que sentía era por el clima o por él. En ese momento, un grupo de jóvenes pasó corriendo por la calle lateral, riendo y encendiendo bengalas pequeñas. La luz anaranjada iluminó fugazmente el rostro de Diego, y vi que me observaba con una mezcla de nostalgia y determinación. No pregunté nada más. No quería respuestas que pudieran hacerme dudar, aunque, en el fondo, ya estaba dudando. La chaqueta sobre mis hombros seguía conservando el calor de Diego, y eso me inquietaba más que la oscuridad. No estaba acostumbrada a que alguien me cuidara, y mucho menos él, después de tantos años sin vernos. Permanecimos sentados frente a la iglesia, escuchando el sonido distante de la gente intentando adaptarse al apagón. Algunos tocaban palmas, otros improvisaban canciones para romper el silencio, pero en nuestra esquina del barrio, la calma era casi absoluta. ¿Por qué estabas tan lejos de casa, Clara?, preguntó, con un tono suave, casi temeroso de presionar demasiado. Ya te lo dije, solo estaba de paso, respondí, desviando la mirada hacia el empedrado. Diego no dijo nada al instante. Parecía medir sus palabras antes de lanzarlas. Luego, con voz baja, dijo algo que me atravesó. No tienes que fingir conmigo. Sentí un nudo en la garganta. Él siempre había tenido esa capacidad de ver más allá de las excusas. No sabía si eso me reconfortaba o me asustaba. Me levanté para estirar las piernas y evitar su mirada. Caminé unos pasos por la plaza, notando cómo la brisa nocturna me despeinaba. De pronto, escuché el crujido de sus botas acercándose. Cuando estuvo a mi lado, hizo algo que no esperaba. Encendió una pequeña linterna, pero en lugar de dirigirla hacia el suelo, la enfocó a sus propias manos. Entre sus dedos brillaba un pequeño llavero de madera con forma de guitarra. El mismo que yo le había regalado cuando teníamos 15 años. ¿Cómo? Empecé a preguntar. Lo he llevado conmigo todos estos años, interrumpió. No sé por qué nunca lo tiré. Tal vez porque, aunque nos perdiéramos, siempre pensé que volveríamos a encontrarnos. La luz de la linterna iluminaba el objeto, y sentí como si la memoria me golpeara con fuerza. Recordé aquella tarde de verano en Córdoba,
cuando yo, con timidez, se lo di antes de que mi familia se mudara. Le había dicho que era para que no se olvidara de mí. Creí que lo habrías olvidado, murmuré. Hay cosas que no se olvidan, respondió él, y en sus ojos vi una certeza que me desconcertó. Nos quedamos así unos segundos, el silencio roto solo por un lejano canto flamenco que alguien improvisaba en otra calle. La linterna seguía iluminando nuestras manos, y en ese pequeño círculo de luz, sentí que el resto del mundo había desaparecido. Clara, comenzó Diego, como si quisiera decir algo más importante, pero se interrumpió. ¿Qué? Pregunté, notando cómo mi voz salía más baja de lo normal. Nada. No es el momento, dijo, guardando el llavero en su bolsillo. Pero su gesto no coincidía con sus palabras. Lo vi tensar la mandíbula, como si guardara algo que pesaba demasiado. La plaza quedó de nuevo en penumbra cuando apagó la linterna. Solo la luz anaranjada de unas bengalas lejanas iluminaba nuestras siluetas. Sentí el impulso de preguntarle qué escondía, pero en ese instante, un ruido metálico resonó en la calle lateral, seguido de un grito ahogado. Diego se giró de inmediato, su mano buscando la mía casi por instinto. No es nada bueno quedarse aquí. Vamos, dijo con urgencia. Y así, sin darme tiempo a pensar, empezamos a correr hacia una calle más estrecha, dejando atrás la iglesia y ese momento suspendido entre nosotros. No sabía si me inquietaba más el apagón, o el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba segura de querer irme. Corrimos por una callejuela estrecha, apenas iluminada por el resplandor lejano de algunas bengalas. El sonido de nuestras pisadas sobre el empedrado se mezclaba con el eco de voces que quedaban atrás. No pregunté qué había sido ese ruido. La expresión en el rostro de Diego me decía que no quería que lo hiciera, al menos, no todavía. Por aquí, indicó, girando hacia una calle más ancha, donde una fuente antigua goteaba en silencio. Nos detuvimos un momento para recuperar el aliento. Yo apretaba su mano sin darme cuenta, como si soltarla significara perderme. Cuando finalmente lo miré, vi que él también me observaba, pero no con urgencia, sino con algo más profundo, como si tratara de adivinar qué estaba pensando. Diego, empecé, pero él se adelantó. No quería encontrarte así, dijo, sin apartar la mirada. Pensaba que, si algún día volvías, sería distinto. Fruncí el ceño. ¿Volver? No he vuelto. Solo estoy, de paso. Él sonrió levemente, pero no con alegría. Eso es lo que dices, pero tus ojos no mienten. Estás cansada de huir. Sentí un pinchazo en el pecho. No quería admitirlo, ni siquiera para mí misma. Sin embargo, su voz no era acusadora, sino tranquila, como si estuviera exponiendo algo evidente. Me acerqué a la fuente y pasé la mano por el agua fría, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Por qué estás tan seguro de saber lo que me pasa? Él guardó silencio unos segundos, luego se acercó y se sentó en el borde de la fuente. Sacó de su bolsillo el llavero en forma de guitarra que me había mostrado antes y lo giró entre los dedos. Porque, lo supe antes de verte, confesó. Hace unos meses, alguien me dijo que estabas en problemas. Lo miré, incrédula. ¿Quién? Diego negó con la cabeza. No importa quién. Lo que importa es que supe que estabas aquí, en Sevilla, y que no estabas bien. ¿Me estabas buscando? Pregunté, sintiendo que mi voz sonaba más temblorosa de lo que quería. Sí. Pero no quería aparecer sin más. Pensaba esperar a que tú me dejaras entrar. Me aparté un poco, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de que él hubiera sabido de mi situación antes de este encuentro me incomodaba y al mismo tiempo, despertaba una extraña sensación de alivio. ¿Por qué? Susurré. Después de tantos años, ¿por qué te importo tanto? Diego bajó la vista, como si la respuesta no fuera sencilla. Porque hay cosas que no cambian. Y porque no soportaba la idea de que te sintieras sola.
El silencio volvió a envolvernos. Solo el murmullo del agua llenaba el espacio entre nosotros. Finalmente, él se levantó y me tendió la mano. Ven. No quiero que pases la noche en la calle. Mi piso está cerca. Puedes quedarte hasta que vuelva la luz, y luego decides. Dudé. Todo mi plan de huida dependía de no quedarme en ningún sitio demasiado tiempo. Pero algo en su tono, y en la forma en que me miraba, hacía que esa palabra, decides, sonara como una puerta abierta, no como una trampa. Asentí despacio. Está bien. Caminamos en silencio hasta llegar a un edificio antiguo, con un portal de madera oscura y faroles apagados a ambos lados. Subimos por una escalera estrecha, iluminado solo por su linterna, y cuando abrió la puerta, un aroma a café y madera vieja me envolvió. Es modesto, pero es seguro, dijo, dejándome pasar primero. Miré a mi alrededor. Había estanterías llenas de libros y bocetos de edificios en las paredes. Sobre una mesa, un cuaderno abierto mostraba un dibujo a lápiz de mi antiguo barrio en Córdoba. Me quedé quieta, sintiendo como el corazón me latía más rápido. ¿Por qué tienes esto? Pregunté, sin poder apartar la vista. Diego cerró la puerta tras de mí y respondió con calma. Porque, aunque no lo supieras, siempre te he estado esperando. Me quedé mirando aquel dibujo como si pudiera absorber cada trazo. Reconocía cada calle, cada esquina, incluso la vieja fuente donde solíamos sentarnos de niños. Era como si alguien hubiera tomado un pedazo de mi memoria y lo hubiera plasmado en papel. Lo dibujé hace un par de meses, dijo Diego, acercándose despacio. Me acordé de ti. No supe qué contestar. Parte de mí quería sonreír ante el gesto, pero otra parte se preguntaba cuántas veces había pensado en mí en todos estos años, y por qué. Me giré hacia él. No entiendo por qué haces todo esto, admití. Diego sostuvo mi mirada, sin titubear. Porque sé lo que es perder algo importante. Y no estoy dispuesto a perderte otra vez. Esas palabras cayeron sobre mí como una ola, desestabilizándome. Me aparté hacia la ventana, que mostraba la ciudad aún sumida en sombras. Desde allí se veía un horizonte de calles apagadas, salvo algún destello lejano. Diego, empecé, pero me interrumpió un repentino resplandor. Una luz amarilla se encendió en un edificio al otro lado de la calle, seguida de otra y otra más. Como un dominó luminoso, Sevilla comenzó a despertar. Las farolas cobraron vida, los escaparates se iluminaron, y las voces en la calle aumentaron con un murmullo de alivio colectivo. Parece que la ciudad vuelve a respirar, murmuró él, acercándose a la ventana conmigo. El reflejo de la luz en el cristal nos devolvía nuestras siluetas, más cerca de lo que esperaba. Sentí un impulso de decir algo, de confesar que no estaba segura de querer marcharme. Pero antes de poder hacerlo, escuchamos un golpe en la puerta. Diego frunció el ceño. ¿Esperas a alguien? Pregunté, notando que mi voz sonaba más tensa de lo que quería. No, respondió él, dirigiéndose lentamente hacia la entrada. Otro golpe, más fuerte esta vez. Diego. Llamó una voz masculina al otro lado. Mi estómago se encogió. No reconocía esa voz, pero el tono era autoritario, casi amenazante. ¿Quién es? Pregunté en un susurro. Diego no respondió de inmediato. Se quedó de pie frente a la puerta, como si decidiera en ese momento qué hacer. Finalmente, me miró por encima del hombro. No digas nada. La puerta volvió a sonar, esta vez con insistencia. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar de Clara. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podía saber que yo estaba aquí? ¿Cómo? La luz de la calle se filtraba por las cortinas, iluminando el salón, pero de pronto la habitación me pareció mucho más oscura que durante el apagón. Diego se acercó lentamente a mí, en voz baja, dijo algo que me dejó helada. No abras la puerta. Pase lo que pase. Gracias por acompañarnos en el canal en la trampa de los deseos. No olvides suscribirte,
darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.